Comencemos explicando lo que es el patrimonio y derechos reales. En este caso, el patrimonio es un conjunto de bienes y derechos y obligaciones de una persona que puede valorarse en dinero. Puede ser alguna propiedad, una casa, un objeto. En esa parte del patrimonio entra algo que le llamamos derechos reales, que son una parte fundamental de este patrimonio, mientras que los elementos de esta son tanto activo como pasivo. El activo vendría siendo la integración de bienes y derechos de una propiedad o crédito a favor, o sea que un activo vendría siendo algo que te genera, que te da ganancias a partir de tus bienes o patrimonio. Por el contrario, tenemos el pasivo, que vendría siendo una deuda, responsabilidades, obligaciones, las obligaciones que tienes tú como propietario o poseedor sobre de pagar impuestos, pagar la hipoteca. Prácticamente es una deuda que vendría siendo algo en tu contra. Para catalogarlos hay que poner que el activo vendría siendo los derechos reales, mientras que el pasivo vendría siendo los derechos personales, que es lo que les acabo de mencionar sobre las obligaciones y deudas que tienes ante el propietario si es que tú eres el poseedor. Cabe señalar que el sinónimo o la palabra de patrimonio proviene del latín, que quiere decir paters, de patris, ammonium. El pater, que vendría siendo, que en derecho romano vimos que era el pater familia, que vendría siendo el papá, mientras que el monium en derecho romano es una carga. Por otra parte, hay que diferenciar entre lo que es una cosa y lo que es un bien. La cosa vendría siendo la parte general, que puede ser todo lo que llegamos a englobar: una casa, un auto, una mesa, todo. Mientras que un bien ya vendría siendo algo específico, porque el bien vendría siendo el objeto que está dentro del comercio, como puede ser un televisor, una impresora, una laptop, un balón, moto, refrigerador, etcétera, que estarían dentro del comercio, aunque esto ya vendría siendo tanto en materia civil como en materia mercantil. Una de las características para que tiene un bien es que sea posible, lícito dentro del comercio y apreciable en dinero, es decir, posible que sea algo físico que puedas ver y que puedas tocar, lícito que sea algo legal, acorde a la ley y que no tenga nada que ver con temas de contrabando o temas ilícitos. Dentro del comercio, que esté regulado por el comercio, que se pueda vender, como puede ser algún tipo de mercancía, y apreciable en dinero el valor que llega a valer. Pasemos a otro tema, que vendría siendo las tres teorías del patrimonio. En este caso tenemos tres: la clásica, la moderna y la ecléctica. La clásica nos dice que, según el derecho romano, las personas podían reconocer y tener un patrimonio, pero que ésta no las podías ceder, no las podías vender, o no podías tener un patrimonio fuera de la ciudadanía, mientras que la única forma de adquirir la propiedad en ese entonces era por medio de una herencia, o sea que el paterfamilia, o en ese caso el decuyus, tuviera que fallecer y dejar un testamento para que pudieras tener posesión de esa propiedad o que sea tuyo. Aunque para esa época pues solamente podías tener una propiedad, así que no existía la copropiedad y no podías tener más de dos propiedades. Pasemos a la siguiente teoría, que es de origen alemán y que vendría siendo la teoría moderna, que en esta comparación del derecho romano, aquí sí no se reconoce la copropiedad, podemos tener varios patrimonios y podías ceder o transferir derechos y obligaciones de tu propiedad por medio de un contrato, y que esta no dependiera de una sola persona, sino que dependiera de dos o más personas. Y ya por último pasemos a la teoría ecléctica, que aquí ya vendría siendo una teoría mixta, que es la fusión entre la moderna como la clásica, la teoría de origen romano como la teoría de origen alemán, que ahí ya reconoce la copropiedad, que debes tener dos o más propiedades. Ya no solo hay un dueño, sino hay varios, que puede ser por medio de la propiedad o posesión, y también que puedes ceder o transferir una propiedad por medio de un contrato o por medio de una herencia. En este caso se le llama decuyus a aquella persona que antes de fallecer deja su voluntad o su testamento para ver quién se queda con la herencia de dicha propiedad. Mientras que si tú sigues viva o quieres ceder tu propiedad, pues entonces ya no estamos hablando de una herencia, ya estamos hablando de una donación. Después pasemos a lo siguiente, que vendría siendo el patrimonio de familia. De acuerdo con lo establecido en el Código Civil del Estado de México, artículo 4.376 y 4.377, nos dice que el patrimonio familiar es cuando inscribes tu propiedad para que no la puedas vender, no la puedas hipotecar, y si es que tú como propietario o dueño de la propiedad te la pasas dilapidando
o deje desamparado a los que lo necesitan, que en este caso vendrían siendo tus hijos o vendría siendo la esposa, lo cual quiere decir que el cónyuge será propietario pero no podrá vender si hay alguna dependencia de sus familiares, como puede ser que el hijo que siga estudiando y no tiene a dónde ir, pues todavía pueda seguir de mantenido en la casa. Y otro de los motivos es que si tú como propietario o dueño de la casa, pues haya motivos como que eres alguien que se la pasa dilapidando, malgastando, desperdiciando recursos, eres alguien alcohólico, no piensa, no razona y prácticamente los dejarías desamparado. Aunque también para que se lleve esto tendría que acudir a algo que se le llama una jurisdicción voluntaria, el cual se ocupa para que el juez reconozca por medio de un documento oficial que la propiedad ya pasó a ser una propiedad de patrimonio familiar. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Pues es cuando hay la ausencia de una controversia. Y hasta aquí dejo el video porque la verdad creo que ya me extendí, sí pude haber expuesto un poco más del contenido, pero mejor hasta aquí le dejo. Me despido, muchísimas gracias.